El millonario descubre que su mendiga negra agradecida es la clave de su futuro. Gabriel Almeida, el magnate que mueve ciudades con un solo paso, sintió un nudo oscuro clavándose en su garganta aquella noche. La mansión, gigante, fría, desierta, resguardaba sus secretos, pero no podía esconder la presión en su pecho. Su reloj interno marcaba la condena. 35 años. Un monstruo vestido de protocolo y desprecio le había dejado una advertencia clara y cruel. Casarse antes de esa fecha o perdería la herencia que podría salvar para siempre su imperio. La herencia era un tesoro inmenso, pero la tradición familiar era una jaula dorada, asfixiante y absurda. En cada reunión familiar reverberaban sus palabras como látigos invisibles. Su rechazo no importaba. La mentira del matrimonio arreglado estaba escrita en la sangre de los Almeida. Gabriel temía morir en vida, atrapado en un contrato que no quería. Y entonces, en su desesperación, el destino le lanzó una carta inesperada. La vio en la calle, entre charcos de basura pestosa y cartones rotos, envuelta en una capa raída que apenas ocultaba heridas. Sofía Mendoza no era solo una mujer sin hogar, era un huracán de lucha y cicatrices que gritaban resistencia. Sus ojos negros, intensos, parecían detonantes, capaces de prender fuego a cualquier mentira. Su piel, marcada por el sol y las lágrimas, contrastaba con la pulcritud de la corbata que Gabriel llevaba con desgano. Fue un impulso extraño, casi desenfrenado, el que lo llevó a proponerle un trato que nadie en su círculo habría imaginado. 1.000.000 de pesos a cambio de un matrimonio de conveniencia. La oferta rebotó en las paredes sucias alrededor de Sofía. ¿Quién dudó? Miró el cielo gris y mordió su propio miedo antes de asentir. Su familia, hundida en deudas que la devoraban, necesitaba ese dinero más que ella necesitaba la seguridad de las calles. Al principio, eran como dos extraños atrapados en una obra de teatro donde nadie ensayó el guión. Sofía arrastraba la dureza de la calle. Gabriel llevaba la pesadez de la alta sociedad, tatuada en cada arruga de su traje. Sus rutinas chocaban. Ella hablaba con la rabia y la música de los barrios bajos. Él respondía con silencios afilados y formalismos que de a poco comenzaron a caer como máscaras. Los días pasaron, y con ellos, las barreras se hicieron polvo. Gabriel empezó a ver más allá de las ropas sucias y del olor áspero. Descubrió una luz cruda en Sofía, un fuego que iluminaba rincones oscuros de su alma empresaria, apagada por años de reglas inhumanas. Sofía, por su parte, detectó en Gabriel un hombre vencido por sus propios demonios, temblando bajo la armadura de billetes y sonrisas falsas. Pero justo cuando esa chispa frágil empezó a encender un fuego real, Gabriel sintió un temblor que no sabía interpretar. «Me estoy enamorando de ti», le confesó una noche, con la voz rota y el miedo palpable. Sofía tembló. El vacío de su pasado se hizo presente como una sombra enorme que amenazaba devorar todo lo que habían construido. Un secreto, oscuro y brutal, emergió de su historia. La noticia corrió como un incendio por redes y susurros. ¿Qué estaba escondiendo la mujer que había cambiado la soledad del millonario? El escándalo no solo golpeó la reputación impecable de Gabriel, sino que despertó a los fantasmas de la alta sociedad dispuesta a destruir cualquier anomalía en su perfecta vitrina. Las miradas se volvieron cuchillos, las lenguas venenosas que juzgaban sin piedad. ¿Podrían Gabriel y Sofía romper esa cadena implacable? ¿O el pasado de ella sería la prisión final que los sepultaría a ambos,
lejos del futuro que soñaron. La tormenta apenas comienza. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta apenas comenzaba, y Gabriel se quedó paralizado, enfrentando su propia vulnerabilidad. Sofía, con una mezcla de sorpresa y temor, lo miraba. En sus profundos ojos negros brillaba una chispa que sabía que podía desbordar su mundo. «Yo también», susurró ella. Pero la conexión que estaban formando se vio interrumpida por el sonido desgarrador de un grito. Un estruendo de cristales rotos reverberó en la mansión. Gabriel volvió la vista hacia la entrada. En ese instante, las sombras en el umbral comenzaron a cobrar forma. 3 figuras encapuchadas irrumpieron en su hogar. Sus corazones se congelaron. La escena se tornó caótica. Los hombres estaban armados y parecían jugar con la vida de ambos, como si fueran piezas de un ajedrez mortal. «Esto no es un aviso, Almeida. Quiero mi dinero», rugió uno de ellos, mientras la piel de Gabriel se erizaba de terror. La realidad se convirtió en un laberinto oscuro. Sofía se deslizó detrás de Gabriel, temblando. «¿Qué saben de mí? ¿Qué quieren?». La voz de Gabriel sonó desafiante, pero el miedo en su pecho lo desnudaba. Estos hombres no eran solo un problema, eran un aviso y un compromiso con un pasado que nunca supo que poseía. «Sabemos más de lo que imaginas», dijo el segundo encapuchado, mientras se acercaba. «Queremos saber por qué has estado buscando a Sofía Mendoza. Esta no es una decisión que tomaste de la nada. Tu abuelo hizo un trato por ella, y no lo olvides. No olvides lo que te dije». El rostro de Sofía palideció. «¿Mi abuelo? ¿Qué tiene que ver mi abuelo con todo esto?», preguntó entre lágrimas y confusión. Gabriel ni siquiera podía encontrar las palabras. Todo su mundo se tambaleaba. «Si no lo recuerdas, tal vez lo necesites». El encapuchado lanzó un pequeño dispositivo a sus pies. Un estructurador, algo que Gabriel había pensado que solo existía en sus pesadillas. El dispositivo proyectó una imagen holográfica de un viejo contrato desmenuzado por el tiempo. La firma de su abuelo, junto a la de un extraño, y un nombre que resonaba en su mente. Sofía Mendoza, esa es la clave, y también su condena. Ella no solo es una mendiga, es parte de algo mucho más grande. El aire se volvió irrespirable. Gabriel sintió que el mundo giraba. «No, no puede ser. Ella es solo una». «Cierra la boca», gritó el tercero, lanzando un golpe al suelo que hizo temblar la casa. «No estás aquí para juzgar. Tu familia siempre ha querido controlarla, y lo hará de nuevo si no cumples». Las palabras cayeron pesadas, como una losa sobre su pecho. Gabriel sintió una mezcla de horror y comprensión. Sofía, en su esencia, era clave no solo para su herencia, sino para un oscuro legado que ni él ni ella conocían. Los ojos de Sofía lo atravesaron, una mezcla de miedo y desafío. «¿Mientes? ¿Te estás burlando de mí?». Ella sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó ella, mientras el eco de sus palabras se expandía por las paredes. Esto era más grande que un simple matrimonio de conveniencia. Era una jugada en un tablero que ambos ignoraban.
Los hombres empezaron a acercarse, y con cada paso, Gabriel se dio cuenta de que su futuro estaba en juego, pero no solo su herencia. Esta vez era algo más profundo, era su vida, su amor y la verdad sobre Sofía. «No pienso dejar que esto termine así», le dijo Gabriel a la vida misma, desafiando un destino que no eligió. Y en ese último momento, antes de que todo se desmoronara, un disparo resonó en la mansión. Todo cambió. Un disparo resonó en la mansión, y el mundo de Gabriel se detuvo en un instante congelado de horror. Sofía gritó, se lanzó hacia él, mientras los hombres encapuchados se agachaban, buscando refugio en medio del caos. El eco del tiro se extendía, mezclándose con el latido frenético de sus corazones. «¡Corran!», gritó uno de los encapuchados, pero el grito fue ahogado por el crujir de los cristales. La tensión llenaba el aire, opresiva, cargada de miedo y confusión. Gabriel sintió que el tiempo se había ralentizado, como si todo girara en cámara lenta. Fue entonces cuando sintió una presión en el pecho, una revelación aterradora. Sofía, a su lado, se había paralizado al escuchar el disparo. «Sofía, tenemos que salir de aquí», le urgió, mientras ella se aferraba a su brazo. «Gabriel, espera», respondió. Su voz temblaba. En ese momento los encapuchados se movieron como sombras. El tercero, furioso, levantó su arma hacia Gabriel. «No te muevas, Almeida. Tienes que escoger. ¿Escapas con ella o te quedas y enfrentas lo que ya has comenzado?» La amenaza retumbó con un peso insoportable. Sofía miró a Gabriel. El miedo en sus ojos negros era un llamado a la acción. «¿Qué se supone que significa esto? ¿Quién es mi abuelo y qué tiene que ver conmigo?» Su voz era un susurro, quebrantada por la confusión. No tuvo tiempo para contestar. Un segundo disparo sonó, esta vez cruzando el aire hacia un lado. El encapuchado cayó al suelo, su rostro extremadamente pálido, revelando un rastro de miedo antes de perder el conocimiento. La atención de Gabriel se desvió hacia la puerta, donde una figura familiar se asomaba, cigarros en mano, con una mirada que podía hacer que un océano se congelara. «¿Tienen un problema aquí, caballeros?» La voz era profunda, conocida. Eduardo Almeida, el hermano perdido de Gabriel, había regresado de la sombra que envolvía su vida. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», Gabriel exclamó, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero el pesado silencio que se instaló fue interrumpido por otro importante detalle. «Tu abuelo hizo un trato más oscuro de lo que piensas. Ese no era solo un matrimonio de conveniencia, Sofía. Tu familia está entrelazada con la historia de los Almeida desde hace generaciones. Y tú eres parte de algo que no habías imaginado», dijo Eduardo, la tensión visible en su rostro. Sofía se tambaleó, el mundo se tambaleaba con ella. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de trato?». La desesperación en su pregunta resonó como un eco en la habitación. «Tu abuelo fue un hombre que no solo buscaba poder», continuó Eduardo. Pero un estruendo de risas ásperas emergió del encapuchado que yacía en el suelo. Todos se dieron vuelta. Aquella figura retorcida sonrió con malicia, los ojos grisáceos brillaban como si estuvieran familiarizados con el horror. «Creíste que esto era un juego, Almeida, pero la verdad es mucho más aterradora. Sofía es la última clave para activar lo que tu abuelo selló. Posee un poder que no puedes entender. Tu ambición, Gabriel, la ha puesto a prueba». El aire se volvió frío. Cada palabra mordía, desgarraba. Gabriel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Sofía, con lágrimas acumulándose en sus ojos, se aferró al brazo de Gabriel. «¿Qué está pasando?»,
Dime que no es cierto. Pero antes de que Gabriel pudiera encontrar una respuesta, un tercer disparo resonó y su mundo se oscureció. Sofía se desplomó, y el grito de Gabriel fue ahogado en el horror. Tan lejanos ahora volvían a buscarlo. La verdad, por fin, estaba al borde de ser revelada. El futuro que habían imaginado se desvanecía, sumergiéndolos en un abismo de preguntas que ya no podrían ignorar. ¿Podrían, en medio de este desastre, encontrar el camino hacia la luz? Y más importante aún, ¿seguiría Sofía con vida para descubrirlo? Mientras la oscuridad se cerraba, solo el eco del pasado resonaba en sus oídos. Las imágenes se desvanecieron, su mundo se sumergió en sombras. Gabriel se arrodilló. Su mano temblorosa se extendió hacia Sofía, deseando que ese instante fuera solo un mal sueño. ¡Sofía! Su grito se ahogó en la confusión. El silencio tras el disparo era un eco terrible, un presagio de lo que podría venir. Pero lo que siguió fue aún más aterrador. Un grito desgarrador rompió el aire. Sofía, que yacía en el suelo, comenzó a convulsionar. Su rostro se transformó en una mueca de dolor, y los ojos que antes reflejaban valentía ahora se llenaban de horror. Gabriel la tomó de los hombros, la sacudió suavemente. «Despierta, Sofía, por favor». Pero su cuerpo se movía de una manera extraña, como si una fuerza externa hubiese tomado control. El encapuchado caído a su lado se revolvió, una risa gélida burbujeando de sus labios. «Pensaste que todo era un juego, ¿verdad, Almeida? Lo que acaban de presenciar es el final de su historia, y el principio de la de ella». La revelación lo dejó helado. ¿Qué significaba eso? Sofía dejó de moverse. Gabriel sintió un punzante frío que le atravesaba el pecho. No, no. Su mente se debatía entre la esperanza y la desesperación. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en el dispositivo que aún proyectaba el contrato, un hilo de luz entre la confusión. Fue como un golpe a la conciencia. Este documento era más que un papel, era un vínculo que parecía conectar a Sofía y a su familia con el oscuro legado de los Almeida. El tercero de los encapuchados se alzó. Su mirada fulminante se clavó en Gabriel. «¿Quién crees que eres, Almeida? La sangre llama a la sangre. La historia se repite». Y ella señaló a Sofía, que aún yacía inmóvil. «Es la llave para abrir la puerta que tu abuelo cerró». Su corazón palpitaba, la adrenalina recorriendo sus venas. «¿Qué sabes de mi abuelo? ¿Qué tipo de legado nos ha dejado?» El encapuchado sonrió con desdén. «¿Aún no lo entiendes? Esa mujer, ella no es lo que parece. Lo que el mundo considera una maldición se convertirá en su salvación. Sofía ha heredado el poder que tu familia ha buscado por generaciones». «Cállate», rugió Gabriel, tratando de asimilar lo que oía. Pero el caos se transformaba en un juego de intrigas. Ella no es una herramienta, es una persona, no un medio para un fin. ¿Una persona?, se burló el encapuchado. «Ella es sangre de la sangre. Tu abuelo firmó un pacto que no solo te afecta a ti, sino a toda su descendencia. Sofía es parte de la familia de Almeida desde mucho antes de que tú nacieras. Todo este tiempo creíste que era una mendiga, pero en realidad ella es el legado oculto que has despreciado». Un retumbante silencio siguió, interrumpido por él. Eco de estrellas en un profundo mar de confusión. Las palabras del hombre chocaron con la mente de Gabriel como truenos en la noche. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca supe esto? El encapuchado se acercó más, agazapado en una postura amenazante.
porque deseabas ignorar la historia. La verdad es una sombra, Gabriel, siempre acechando, siempre volviendo para reclamar su lugar. La caída de tu legado es inminente, y solo Sofía puede detenerlo. En ese momento, Sofía estremeció. Un brillo extraño emanó de su cuerpo, como si algo en su interior despertara. Gabriel se estremeció. La realidad la rodeaba como una tormenta. ¡No! ¡Sofía, despierta!, gritó con desesperación, mientras el encapuchado alzaba su mano, preparándose para atacar. Pero antes que lo hiciera, el poder brotó de ella. Un destello de luz se expandió, inundando la mansión. El tercero, gritando, se detuvo en seco. Gabriel sintió cómo la energía pululaba, como un tambor resonando en su pecho, y las paredes temblaban con la revelación. Cuando la luz se disipó, Sofía se incorporó. Sus ojos ahora resplandecían con poder antiguo, un poder que desbordaba la oscuridad que la rodeaba. ¿Qué le has hecho? Su voz sonó etérea, como si dos almas hablaran a través de ella, y la habitación se heló. Gabriel retrocedió, el horror y asombro chocando en su pecho. Sofía, ¿qué está pasando? Estamos conectados, dijo ella, el eco de su declaración destellando la luz de la verdad. No solo somos nosotros dos, es el destino de familias enteras. Mientras la energía fluyó, un nuevo secreto emergió, un secreto que cambiaría todo. A medida que la tensión crecía, el encapuchado desapareció en la oscuridad, mientras la mansión se sumía en un silencio ensordecedor. Gabriel quedó congelado en su lugar, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La mirada de Sofía se posó en él, pero había algo diferente. No era solo la mujer que había encontrado en la calle, era la clave de su historia. En esa transformación, un nuevo horizonte se abría, lleno de promesas y peligros desconocidos. Gabriel, tenemos que entender esto. Su voz, pero con un eco que resonaba como un trueno. La disparidad entre lo que era y lo que podía ser colisionó en su mente. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué significaba esto para su futuro juntos? Una verdad antigua había despertado, un misterio profundo que ataba a sus destinos. Las sombras danzaron alrededor de ellos. La tormenta apenas comenzaba, y la magnitud de lo que se encontraba en juego era inimaginable. Todo había cambiado, pero para bien o para mal. La luz que emanaba de Sofía iluminó la habitación, y Gabriel no podía apartar la mirada. El encapuchado caído yacía a su lado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Todos los secretos estaban a punto de salir a la superficie, pero un temblor recorrió el suelo cuando Sofía, con poder en su mirada, comenzó a hablar. Gabriel, esto es más grande de lo que creíamos. Debemos desentrañar este misterio. La urgencia en su voz hizo eco en el pecho de Gabriel. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó en la mansión. Un estruendo proveniente del piso superior rompió la tensión que flotaba en el aire. Las luces parpadearon y la tierra pareció temblar. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso? Su voz se quebró. «¡Debemos irnos!», gritó Sofía, tomando su mano. Fue en ese instante que una sombra más oscura que la noche se deslizaba por el umbral de la puerta. Un nuevo encapuchado apareció, esta vez con una presencia que helaba la sangre. Su silueta era más imponente, y sus ojos brillaban con una malicia que alteraba el aire. «Lo he estado esperando, Gabriel», dijo. «¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel, su corazón palpitando con fuerza. El nuevo encapuchado sonrió con desdén. «Soy el ejecutor de un legado, la verdad que tu abuelo enterró en secreto, y tú, Sofía,
¿Te imaginas ser la última pieza de este rompecabezas? Sofía se aferró más a Gabriel. Un aire de incertidumbre la rodeaba. El estómago de Gabriel se retorció al escuchar esas palabras. ¿Qué quieres decir? Esto no es un juego. Es más que un juego. Es una guerra. Ella, el encapuchado, hizo una pausa. El silencio se llenó de tensión. Ella es la heredera de un poder que tu abuelo juró proteger. No solo se trata de dinero o estatus, sino de un legado que afecta a toda nuestra gente. La revelación dejó a Gabriel boquiabierto. Eso no puede ser cierto. Pero antes de que pudiera pensar, el encapuchado hizo un gesto. Sin previo aviso, un intenso rayo de luz estalló de Sofía, proyectándose hacia la pared como una explosión. Gabriel se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, Gabriel se vio en una escena aterradora. La pared se había desvanecido, y ante ellos se extendía un pasaje oscuro, una distancia interminable llena de ecos de risas lejanas. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo la vibración del miedo arrastrarse por su cuerpo. Sofía, con una determinación renovada, avanzó hacia el pasaje. Algo en su mirada había cambiado, como si el poder que había despertado había reforzado su esencia. Este lugar, siento que siempre ha estado aquí, dijo, mirando a Gabriel. Es como si la verdad llamara a la puerta. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, una risa desde la penumbra resonó en el aire. No se vayan tan pronto. Una figura se deslizó hacia ellos desde la oscuridad. Era una mujer, de pie con un aura dominante. Sus ojos estaban llenos de una sabiduría inquietante. Hola, Gabriel. Sofía, soy yo, la que han estado buscando desde hace tiempo. ¿Quién eres? Gabriel sintió que todo se desmoronaba. La mujer sonrió. Soy la madre de Sofía. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Gabriel no podía comprender. Su mente daba vueltas. Eso no puede ser posible. Sofía, ¿es cierto? Las palabras salieron de su boca como un susurro tembloroso. Sofía retrocedió, el horror tintando su rostro. No, no puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te protegería, la madre respondió, su voz resonando en el silencio. Tu abuelo hizo un trato, y ahora tenemos que enfrentarlo juntos. La verdad se sentó como un peso en el pecho de Gabriel. La historia que creía conocer se desvanecía. Mientras la revelación flotaba en el aire, un rápido movimiento a su izquierda captó la atención de Gabriel. El encapuchado, que parecía más poderoso, dio un paso adelante, mostrando un arma más sofisticada que antes. El tiempo se acaba. ¿Están listos para aceptar su destino juntos? La tensión estalló en la sala. Cada segundo se sentía más denso. El sudor empapaba la frente de Gabriel. Todo había cambiado en un instante. La verdad que creían real se desmoronaba, y el futuro que visualizaron se ahogaba en la incertidumbre. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sofía, su voz llena de desesperación. Sin respuesta clara, la oscuridad se palpaba a su alrededor, como un manto pesado. Cada respiración, un recordatorio de la tormenta que se avecinaba. ¿Podrían unirse y enfrentar la cruel realidad que se desnudaba ante ellos? Las sombras avanzaban, y en medio de sus dudas, la pregunta crucial resonó en sus mentes. ¿Realmente estaban todos preparados para descubrir lo que su pasado guardaba? La tormenta apenas comenzaba. La luz que emanaba de Sofía iluminó la habitación, y Gabriel no podía apartar la mirada. El encapuchado caído yacía a su lado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Todos los secretos estaban a punto de salir a la superficie, pero un temblor recorrió el suelo en ese momento, y Sofía, con poder en su mirada, comenzó a hablar. Gabriel, esto es más grande de lo que creemos. Debemos desentrañar este misterio. La urgencia en su voz resonaba en el pecho de Gabriel, pero antes de que pudiera responder,
Un sonido ensordecedor reverberó por toda la mansión. Algo se partió en el piso superior. Una sombra oscura parecía deslizarse por el umbral de la puerta. En ese instante, un nuevo encapuchado hizo su aparición, esta vez con una presencia aún más amenazante que la anterior. Sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. «He estado esperándolos», sentenció, su tono lleno de desdén. Sofía se aferró a Gabriel, una chispa de miedo cruzando su mirada. «¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel, sintiendo su corazón acelerarse. «Soy el ejecutor de un legado. La verdad que su abuelo enterró en secreto. Y tú, Sofía, eres la última pieza de este rompecabezas». «Eso no es cierto», Gabriel gritó, intentando proteger a Sofía detrás de él. Pero el encapuchado continuó. «Este lugar siempre ha estado bajo el control de tu familia. Y ahora, Sofía, es la clave para abrir la puerta del poder, que ellos han mantenido sellada por generaciones». La revelación lanzó una onda de tensión entre ellos. Gabriel luchaba con la incredulidad. «¿Cómo? ¿Por qué nunca supe de esto?». La incredulidad se mezclaba con la desesperación en su voz. El nuevo encapuchado avanzó, desafiando a Gabriel. «¿Por qué no querías saberlo? Tu abuelo hizo tratos en la oscuridad, al igual que muchos en su familia. La verdad es que tú también tienes un papel en esta historia». «¡Basta!», Sofía gritó. La rabia y el dolor se mezclaban en su voz, un eco de desconfianza resonando en sus almas. «No te atrevas a usarme como una herramienta». Sin embargo, antes de que el encapuchado pudiera responder, Sofía retrocedió un paso, como si un relámpago la hubiera tocado. Fue entonces que, en un movimiento inesperado, el encapuchado aparentemente más poderoso levantó su mano. Una explosión de energía brilló en dirección a Sofía. Gabriel sintió que su corazón caía al piso. «¡No!», gritó, empujándose hacia ella, pero el rayo impactó. La habitación se llenó de luz, y un grito desgarrador rasgó el aire. Cuando la luz se disipó, Gabriel se quedó paralizado. Sofía yacía de nuevo en el suelo, pero algo había cambiado. Su rostro reflejaba un terror profundo. «Gabriel», su voz era un susurro quebrado. «No puedo. Esto no estaba destinado a pasar». Su cuerpo se contorsionó, y Gabriel sintió que todo su mundo se desmoronaba. Entonces, todo se oscureció. Una sombra, una figura oscura, comenzó a emerger de Sofía. «No», dijo Gabriel, horrorizado al ver cómo algo en su interior cambiaba, como si liberara a un ente oscuro que había estado atrapado todo ese tiempo. «¿Qué es esto?». En ese instante, la habitación tembló otra vez. Algo dentro de Sofía se alzó con una fuerza aterradora. «Eres parte de esto, Sofía», murmuró el encapuchado, observando con fascinación. «Te quité el velo de la ignorancia. Ahora entenderás lo que tu abuelo trató de sellar. Eres más poderosa de lo que jamás imaginaste». Las palabras resonaron como un eco en el aire. Gabriel, confundido y angustiado, se dio cuenta de que Sofía podía ser tanto una salvación como una amenaza. «Sofía, ¿estás bien?». Su voz temblaba, pero ya no había respuesta. Los ojos de Sofía eran un abismo. Con un movimiento rápido, el encapuchado levantó su mano otra vez, y con un chasquido de sus dedos, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. «No puedes escapar de la verdad», pronunció. Era un espectáculo aterrador. La figura oscura que emergía de Sofía parecía cobrar vida, avanzando a través de la habitación, buscando venganza o poder. No se sabía. Gabriel sintió una presión en su pecho, un grito en su interior, que él le decía que estaban a punto de cruzar un límite irreparable. «¡Detente!», gritó, angustiado, pero antes de que pudiera avanzar, una explosión de luz los envolvió a todos, y de repente, Sofía dejó de temblar.
Su cuerpo se relajó. Gabriel sintió que el contacto se rompía. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa, mientras la figura oscura pareció regresar a Sofía, como si fuera parte de ella, pero no completamente. Había una lucha interna que parecía dejarla fragmentada, como si el duelo de poderes fuera más de lo que podía soportar. Sofía, ahora en pie, observó el caos a su alrededor. «Gabriel», susurró, pero su voz era diferente, distorsionada. «No sé quién soy. Ya no sé quién soy». La angustia desgarró el aire, formando un nudo en la garganta de Gabriel. El encapuchado sonreía. «La historia de su abuelo no es solo suya. Ustedes son la siguiente generación, los portadores de un legado que ya comenzó, uno lleno de oscuridad y secretos. Y este es solo el comienzo». La realidad se desvaneció, mientras toda la habitación parecía atraparlos en un ciclo interminable. La tormenta apenas comenzaba, y en medio del caos, Gabriel se dio cuenta de que no solo luchaba por Sofía, sino por la verdad, la cual resultaba ser más aterradora de lo que jamás imaginó. La luz que emanaba de Sofía iluminó la habitación, y Gabriel no podía apartar la mirada. El encapuchado caído yacía a su lado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Todos los secretos estaban a punto de salir a la superficie, pero un temblor recorrió el suelo en ese momento, y Sofía, con poder en su mirada, comenzó a hablar. «Gabriel, esto es más grande de lo que creemos. Debemos desentrañar este misterio». La urgencia en su voz resonaba en el pecho de Gabriel. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor reverberó por toda la mansión. Algo se partió en el piso superior. Una sombra oscura parecía deslizarse en el umbral de la puerta. En ese instante, un nuevo encapuchado hizo su aparición, esta vez con una presencia más amenazante que la anterior. Sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. «He estado esperándolos», sentenció, su tono lleno de desdén. Sofía se aferró a Gabriel, una chispa de miedo cruzando su mirada. «¿Quién eres tú?», preguntó Gabriel, sintiendo su corazón acelerarse. «Soy el ejecutor de un legado, la verdad que su abuelo enterró en secreto. Y tú, Sofía, eres la última pieza de este rompecabezas». «Eso no es cierto», Gabriel gritó, intentando proteger a Sofía detrás de él. Pero el encapuchado continuó. «Este lugar siempre ha estado bajo el control de tu familia, y ahora Sofía es la clave para abrir la puerta del poder que ellos han mantenido sellada por generaciones». La revelación lanzó una onda de tensión entre ellos. Gabriel luchaba con la incredulidad. «¿Cómo? ¿Por qué nunca supe de esto?». La incredulidad se mezclaba con la desesperación en su voz. El nuevo encapuchado avanzó, desafiando a Gabriel. «Porque no quería saberlo. Tu abuelo hizo tratos en la oscuridad, al igual que muchos en su familia. La verdad es que tú también tienes un papel en esta historia». «¡Basta!», Sofía gritó. La rabia y el dolor se mezclaban en su voz, un eco de desconfianza resonando en sus almas. «No te atrevas a usarme como una herramienta». Sin embargo, antes de que el encapuchado pudiera responder, Sofía retrocedió un paso, como si un relámpago la hubiera tocado. Fue entonces que, en un movimiento inesperado, el encapuchado aparentemente más poderoso levantó su mano. Una explosión de energía brilló en dirección a Sofía. Gabriel sintió que su corazón caía al piso. «¡No!», gritó, empujándose hacia ella, pero el rayo impactó. La habitación se llenó de luz, y un grito desgarrador rasgó el aire. Cuando la luz se disipó, Gabriel se quedó paralizado. Sofía yacía de nuevo en el suelo, pero algo había cambiado. Su rostro reflejaba un terror profundo. «¡Gabriel!»,
Su voz era un susurro quebrado. No puedo, esto no estaba destinado a pasar. Su cuerpo se contorsionó, y Gabriel sintió que todo su mundo se desmoronaba. Entonces, todo se oscureció. Una sombra, una figura oscura, comenzó a emerger de Sofía. No, dijo Gabriel, horrorizado al ver cómo algo en su interior cambiaba, como si liberara a un ente oscuro que había estado atrapado todo ese tiempo. ¿Qué es esto? En ese instante, la habitación tembló otra vez. Algo dentro de Sofía se alzó con una fuerza aterradora. «Eres parte de esto, Sofía», murmuró el encapuchado, observando con fascinación. «Te quité el velo de la ignorancia. Ahora entenderás lo que tu abuelo trató de sellar. Eres más poderosa de lo que jamás imaginaste». Las palabras resonaron como un eco en el aire. Gabriel, confundido y angustiado, se dio cuenta de que Sofía podía ser tanto una salvación como una amenaza. «Sofía, ¿estás bien?» Su voz temblaba, pero ya no había respuesta. Los ojos de Sofía eran un abismo. Con un movimiento rápido, el encapuchado levantó su mano otra vez, y con un chasquido de sus dedos, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. «No puedes escapar de la verdad», pronunció. Era un espectáculo aterrador. La figura oscura que emergía de Sofía parecía cobrar vida, avanzando a través de la habitación, buscando venganza o poder. No se sabía. Gabriel sintió una presión en su pecho, un grito en su interior que le decía que estaban a punto de cruzar un límite irreparable. «¡Detente!», gritó, angustiado. Pero antes de que pudiera avanzar, una explosión de luz los envolvió a todos, y de repente, Sofía dejó de temblar. Su cuerpo se relajó. Gabriel sintió que el contacto se rompía. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz temblorosa, mientras la figura oscura pareció regresar a Sofía, como si fuera parte de ella, pero no completamente. Había una lucha interna que parecía dejarla fragmentada, como si el duelo de poderes fuera más de lo que podía soportar. Sofía, ahora en pie, observó el caos a su alrededor. «Gabriel», susurró, pero su voz era diferente, distorsionada. «No sé quién soy. Ya no sé quién soy». La angustia desgarró el aire, formando un nudo en la garganta de Gabriel. El encapuchado sonreía. «La historia de su abuelo no es solo suya. Ustedes son la siguiente generación, los portadores de un legado que ya comenzó, uno lleno de oscuridad y secretos. Y este es solo el comienzo». La realidad se desvaneció, mientras toda la habitación parecía atraparlos en un ciclo interminable. La tormenta apenas comenzaba. Y en medio del caos, Gabriel se dio cuenta de que no solo luchaba por Sofía, sino por la verdad, la cual resultaba ser más aterradora de lo que jamás imaginó. Sofía, atrapada en un torbellino de emociones, se giró de golpe hacia el encapuchado. «¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto para nosotros?». La lucha interna brillaba en sus ojos, pero una chispa de poder comenzó a emerger de ella. La habitación temblaba a su alrededor, mientras el encapuchado retrocedía, sorprendido por el cambio. Fue entonces cuando se escuchó un fuerte estruendo de cristales rompiéndose desde afuera. Gabriel sintió una ola de desesperación. «No puede ser. ¿Ahora qué?». De pronto, las puertas de la mansión se derrumbaron, revelando una figura familiar. Era su abuelo, con la mirada fría y llena de determinación. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida propia, llenando el espacio con una energía aterradora. «Ha llegado el momento de que conozcan la verdad», dijo el abuelo, mientras la atmósfera se hacía pesada. «Sofía,
Eres más que solo una clave. Eres la razón de todo. La declaración retumbó en la habitación, como si cada palabra fuera un golpe en el pecho de Gabriel. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La última frase de su abuelo resonaba en su mente. Era un eco lleno de dolor y al mismo tiempo de poder oscuro. Las sombras comenzaron a retorcerse, y Gabriel comprendió que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su herencia, estaba en juego. Sofía se volvió con un terror absoluto en sus ojos. Gabriel, ¿qué significa esto? No estoy lista para enfrentar esto. Ustedes no están listos para lo que se viene, continuó su abuelo, acercándose a Sofía. Todo el legado que han llevado, sangre, secretos oscuros, pactos, se ha escrito en tu historia. La verdad, no es solo que tu abuelo hizo un trato. Es que tú y yo estamos ligados de muchas más maneras de las que conocen. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo estamos ligados? El abuelo sonrió con una mezcla de tristeza y malicia. Porque, Sofía, tu madre fue parte de esto. Ella no murió solo por accidente. Ella es parte de lo que ahora sostienes. Eres la esencia de la maldición que corre por nuestras venas. Todo se detuvo. El silencio se volvió ensordecedor. Gabriel sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. La conexión revelada entre Sofía y su familia era un torbellino abrumador. La tormenta apenas empezaba y el futuro se deslizaba entre sombras inciertas. ¿Qué harían ahora con todo lo que habían descubierto? ¿Podrían hacer frente a la oscuridad que acechaba su legado? Cuando la verdad golpeó, el cielo parecía caer, y la pregunta quedó suspendida, dejando al corazón palpitando en un estado de expectación amarga. La atmósfera se sentía como una bomba a punto de estallar. Gabriel miraba a su abuelo con una mezcla de incredulidad y temor. Las palabras resonaban en su mente, pesadas y aterradoras. ¿Qué quieres decir con que Sofía es parte de esto? La confusión se apoderaba de él, haciendo que su pecho se estrechara. Sofía, todavía temblando, retrocedió un paso. La verdad comenzaba a derrumbar su confianza. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Su voz temblaba, cada sílaba destilaba angustia. El abuelo Almeida daba pasos firmes, acercándose, mientras la luz temblaba por la tensión en el aire. Tu madre era parte del pacto, repitió. La voz de su abuelo era fría y calculadora. El mismo que has heredado tú, y que no vas a poder escapar. Cada palabra cortaba el silencio, pero en ese oscuro retorno, la sombra del encapuchado caído parecía agazaparse, alrededor de ellos como un lobo acechando a su presa. Pero antes de que la tensión se convirtiera en una explosión, un crujido resonó por todo el lugar. Las puertas de la mansión se derrumbaron. Gabriel giró la cabeza, y el horror se dibujó en su rostro. Una figura emergió desde la oscuridad, con una mirada helada y decidida. «No puedes iniciar la historia sin mí», dijo ella con voz firme. Era Beatriz, la hermana de Gabriel, a quien todos habían creído desaparecida, como un espectro del pasado. Su presencia iluminó la habitación, pero también avivó las llamas de la confusión. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?» Gabriel pudo sentir que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «Vine a terminar con este juego», respondió Beatriz, caminando hacia el centro de la sala. «No comprenden lo que realmente está en juego acá». Su mirada se detuvo en Sofía, y un profundo dolor cruzó la cara de Sofía. «Tú eres el eslabón final, y están jugando con fuego». Gabriel sintió cómo el aire se volvía aún más denso. ¿Eres tú la razón por la que estamos aquí? ¿Por qué los secretos de la familia siempre han estado amarrados a nuestra madre?
La incredulidad bombardeaba sus pensamientos. ¿Qué demonios significa esto? Beatriz se giró bruscamente hacia su abuelo. No puedes mantenernos bajo tu control por siempre. El pasado nos persigue, y las cadenas deben romperse. Pero el silencio solo se intensificó, cada uno procesando la revelación. Lo increíble era que Beatriz también revelaba algo oscuro en sus ojos, un resentimiento que no había visto antes. ¿Por qué te importa ahora, Beatriz?, preguntó Gabriel, sin poder ocultar la traición en su voz. Te creíamos muerta. Me escondí porque era lo que debía hacer. La familia ha sido un monstruo. Pero ahora entiendo que no solo es mi vida la que está en peligro. Beatriz, fiera y hermosa, tenía en su tono una verdad que resonaba. Es la vida de todos los que han sido arrastrados. A esto, incluido Sofía. La conexión se sentía irrompible. Gabriel miró a Sofía. Esto significa que tú... Antes de que pudiera terminar la frase, Sofía se dejó caer al suelo, las lágrimas corriendo por su rostro. El cambio de energía era palpable, una nueva fuerza inyectándose en su ser. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora destellaban con una mezcla de resiliencia y desafío. «¡Detente!», Gabriel gritó, gratamente agitado, pero ya era demasiado tarde. Beatriz se acercó a Sofía, y antes de que pudiera comprender, un destello de luz fulgurante brotó entre ellas. «No puedo dejar que caigas en esta locura», dijo Beatriz, su voz firme mientras tomaba las manos de Sofía. «Tu poder no puede ser una herramienta para los Almeida. Debemos luchar juntas». En un instante, la habitación estalló con un estallido de luz y energía oscura, como si la propia mansión fuera a ceder ante la presión de los secretos revelados. Gabriel sintió su cuerpo ser arrastrado hacia atrás, mientras las sombras rugían en una ira maligna. Todo se nubló una vez más. Cuando la claridad regresó, Gabriel se dio cuenta de que Sofía estaba en pie, rodeada de una luz radiante con Beatriz a su lado y su abuelo, paralizado por su audacia. Sofía gritó, empoderada: «No seré tu pieza de ajedrez». Un eco resonó en toda la mansión, dejando a todos en un estado de shock absoluto. Gabriel supo que una línea había sido cruzada, pero el verdadero temor atravesó su corazón. Mientras la energía chisporroteaba entre ellas y la oscuridad que buscaba consumirlos, no pudo evitar preguntarse, ¿qué iban a desatar al último bloquear de poder? ¿Y a qué precio? La atmósfera se sentía como una bomba a punto de estallar. Gabriel miraba a su abuelo con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que Sofía es parte de esto? La confusión abrumaba su mente. Sofía, aún temblando, retrocedió un paso, el rostro pálido como si le hubieran pintado un lienzo blanco de terror. «Mi madre, ¿qué tiene que ver ella con todo esto?». Su voz era un hilo, y el eco de la incertidumbre reverberaba en la habitación. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El abuelo Almeida dio un paso adelante, su expresión grave mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Tu madre era parte del pacto, el mismo que ahora debes cumplir. Sofía, tienes en tus manos un legado que podría cambiarlo todo». Gabriel sentía cómo su mundo se desmoronaba. «¿Qué legado? ¿Por qué nunca supe esto?». Su voz se alzaba, cargada de desesperación. Sofía le lanzó una mirada llena de confusión, una súplica silenciosa que lo lanzó aún más hacia la tormenta. «Porque la familia siempre ha escondido la verdad», respondió su abuelo, con una frialdad que helaba la sangre. «La historia no es solo sobre poder, es un ciclo que no termina. Sofía, para liberarnos, necesitas reconocer quién eres realmente». Justo cuando su abuelo terminó de hablar,
Un eco ominoso resonó desde las profundidades de la mansión, rompiendo la pesada tensión del momento. Las luces comenzaron a parpadear. Un estruendo recorrió el piso, como si algo antiguo despertara bajo ellos. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que algo oscuro se cernía. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía. Asustada. De repente las fotografías en la pared cayeron, estallando en cristales brillantes por el suelo. Una sombra densa emergió de un rincón, tomando forma. Era una figura envuelta en oscuridad, como si estuviera hecha del propio miedo colectivo que habían guardado. El encapuchado que pensaban haber dejado atrás apareció, y su risa retumbó en y a través de las paredes. «¡Ja! ¿Pensaron que podían escapar de mí tan fácilmente?». La voz era una mezcla de burla y amenaza. Todo lo que han hecho, todas sus decisiones, estaban orquestadas por mí. «¿Qué quieres?», Gabriel gritó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. «¿Por qué te importa? ¡Déjanos en paz!». El encapuchado sonrió, pero había algo diferente en sus ojos, un fuego que desmentía todo lo que habían creído sobre él. «No estoy aquí solo por ustedes. Estoy aquí por Sofía, porque ella, mi querida, no es solo una clave, es el centro de todo, y tienes un poder que no has comprendido». Sofía, con el rostro empalidecido, retrocedió más. «No, no puede ser. No soy lo que dices». «¿No te has dado cuenta?». El encapuchado se acercó lentamente, como un depredador. «Lo que llevas en tu sangre es un eco de la traición y de la pasión que ha marcado a tu familia desde hace generaciones. Tú eres el verdadero legado de los Almeida». Las palabras resonaron como un trueno sobre sus cabezas. Gabriel soltó un grito desesperado, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Sofía, con horror y determinación en sus ojos, alzó la voz. «No quiero nada de esto. No soy una herramienta». Pero con un movimiento ágil, el encapuchado extendió su mano y un destello de energía oscura la golpeó. Sofía cayó al suelo y la habitación pareció girar a su alrededor. «¡Sofía!». Gabriel se precipitó hacia ella, aferrándose a su cuerpo. «¡Vamos, despierta!». La energía parecía arrastrar a Sofía hacia la sombra, un duelo entre la luz que despertaba en ella y la oscuridad que la reclamaba. En un instante, un grito desgarrador salió de su garganta. «No puedo, Gabriel, no puedo luchar contra esto». Sus palabras resonaron, cargadas de dolor y miedo. Entonces, un brillo intenso emergió de su interior, como si un sol interno comenzara a arder. Las sombras retrocedieron momentáneamente, pero el giro llegó en un instante. «Eres el sacrificio que necesita el legado para renacer», gritó el encapuchado. «Tus sacrificios han sido órdenes de tu madre». Un puñal de verdad atravesó a Gabriel al escuchar eso. «¿Qué?». El encapuchado rió con desdén. «Tu madre es parte de esto, y tú también. Sofía es la clave, y también es el final, de todo lo que conoces». Mientras el caos se desataba, Gabriel miró a Sofía. Se dio cuenta de que el dolor de la verdad, el legado oculto, era una trampa mortal. La sombra avanzaba, y la realidad de su vida se desvanecía. ¿Era realmente Sofía quien estaba atada a su familia? ¿O era el destino lo que había jugado con ellos todas esas veces? La mansión temblaba, y entre la luz y la oscuridad, un misterioso futuro los esperaba, lleno de preguntas sin respuesta y un camino inesperado que apenas comenzaba a revelarse. El aire estaba cargado de tensión. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza al ver cómo Sofía y Beatriz se unían en una luz brillante. El encapuchado, atónito por lo que estaba sucediendo, retrocedía poco a poco, la furia en sus ojos mezclada con miedo. «No, esto no debería estar sucediendo», gritó, pero la fuerza de las mujeres era abrumadora. Sofía, con una mirada decidida,
extendió su mano hacia Gabriel. «Gabriel, ven a mí». Su voz resonó en la oscuridad, poderosa y clara. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Sabía que podía confiar en ella. Con un salto se unió a ellas, sintiendo el calor del poder que emanaba de sus cuerpos. La energía creció, iluminando el lugar, mientras el encapuchado cargaba contra ellos. «No pueden detener lo inevitable», rugió, pero en lugar de rendirse, la luz brilló más intensamente. Sofía sintió como todo su dolor y sufrimiento se transformaban en fuerza. Todo lo que había pasado, la lucha, las traiciones, la soledad, ahora eran parte de su poder. «Esto termina aquí», exclamó, antes de liberar una explosión de luz. Fue como un rayo, iluminando la mansión y sacudiendo los cimientos. Gabriel sintió el aire vibrar a su alrededor. La luz se encontró con la oscuridad del encapuchado, y en un instante hubo una colisión ensordecedora, como un trueno que retumbó en el corazón de todos. Los gritos se mezclaron con el destello, y el tiempo pareció detenerse. Todo se desvaneció en una onda de energía, y con un estallido final, el encapuchado fue empujado hacia atrás, desvaneciéndose en la nada. Cuando la luz se disipó, tanto Sofía como Beatriz se cayeron de rodillas, exhaustas pero triunfantes. Gabriel se inclinó hacia ellas. Su voz temblorosa. «¿Estás bien?» Sofía sonrió, pero su mirada tenía una profundidad de emociones. «Sí, pero no sin costo. Hemos roto el ciclo, pero hay cosas que debemos entender». Beatriz, con la respiración entrecortada, asintió. «Lo hicimos, pero el legado aún necesita ser desentrañado. Nos une más de lo que creíamos». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con toda esta verdad?» El peso de lo que habían enfrentado comenzaba a sentarse en su mente. «Primero, debemos liberarnos del pasado», dijo Sofía, su voz firme a pesar del cansancio. «Después, confrontaremos el futuro, juntos». Las tres figuras miraron hacia el horizonte oscuro, pero la primera luz del amanecer empezaba a asomar. Parecía que el mundo tenía una oportunidad de cambio. En ese momento de conexión, sintieron que podían avanzar, no solo como aliados, sino como una familia. Las sombras del antiguo legado se desvanecieron en el aire, mientras los rayos de luz inundaban la mansión. Gabriel, Sofía y Beatriz compartieron una mirada silenciosa, sabiendo que su historia apenas comenzaba. Pero esa vez lo harían juntos. Y así, mientras se levantaban, la esperanza brillaba en sus corazones. Las gradas de la mansión, testigos de la batalla, parecían ahora un refugio de nuevos comienzos. Pero el eco de lo que habían enfrentado siempre estaría ahí, un recordatorio de que su historia estaba lejos de concluir. Estaban listos para enfrentar lo que viniera. Pero, ¿qué desafíos traería el futuro? Antes de que se alejaran, una voz resonó en sus cabezas, fuerte y clara. «Nunca olviden de dónde vienen y quiénes son». Era como una advertencia, un eco de la historia que aún debía ser escrita. Mientras se alejaban, la pregunta permanecería: ¿realmente podrían vivir con la verdad? Así, la tormenta de sus vidas dio paso a un nuevo amanecer, lleno de misterios y promesas que aguardaban en el horizonte. Si estás disfrutando de esta historia, este es el momento para demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ya al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.
Hazlo ahora y asegúrate de que nadie se pierda la próxima gran revelación.